A continuación, contamos con Laura Garrido, directora técnica de personas en APADI y colaboradora en proyectos de plena inclusión. Cuenta con amplia experiencia en el apoyo a personas con grandes necesidades de soporte y conductas que generan preocupación. Ha liderado iniciativas para la implementación de metodologías preventivas, orientando a entidades en su integración y promoviendo el liderazgo aplicado en la práctica diaria. Actualmente trabaja en la definición y análisis de prácticas restrictivas, poniendo el foco en su impacto en la vida de las personas. Comprometida con la mejora continua, Laura fomenta la adopción de buenas prácticas en la implementación de estas estrategias. Su labor refleja una firme apuesta por construir entornos más inclusivos y respetuosos, donde se priorice el bienestar y la dignidad de las personas. Así que, adelante, Laura. Bueno, esto impresiona un poco y encima ya esta última hora que estaréis cansados. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Todo el mundo? Bueno, pues yo me siento un poco un bicho raro porque no trabajo en un centro específico de autismo. Como decía Ruimán esta mañana, ¿vale? Vengo de una organización más generalista, pero bueno, sí que en los 4 últimos años nos hemos especializado por las características de nuestra organización en el apoyo específicamente en una vivienda en comunidad para personas con autismo y en un servicio también específico pues, por las características de esta población. Y bueno, aunque somos de los específicos, no somos los específicos, ¿no? Que aquí estáis hoy aquí, pues sí que llevamos como mucha larga trayectoria en el proceso de acompañamiento a las personas con autismo y bueno, pues en nuestra organización son clave en los servicios que llevamos a cabo. Y también, bueno, pues lo que yo hoy vengo a comentar, a exponer y sobre todo, ¿no? Una parte práctica de lo que está siendo el camino en la reducción de las prácticas restrictivas es más como este proceso de reducción de prácticas restrictivas está ayudando a todo ese proceso de cambio organizativo tan importante, ¿no? Que está vinculado con esas nuevas políticas vinculadas con todo el proceso de desinstitucionalización. Esta mañana contábamos con Jesús, director general de discapacidad, ¿no? Que ese Ministerio de Agenda 2030 está haciendo ese gran esfuerzo, ese gran cambio en las políticas que están totalmente vinculadas con este camino en la reducción de prácticas restrictivas en las que plena inclusión, pues Carmen aquí una de las personas, ¿no? Que estuvo en esos previos momentos cuando en el 2019 empezamos a plantearnos que era necesario cambiar el modelo, ¿no? Que teníamos de visión de lo que eran las restricciones y eso y un poco a lo que os vengo a contar, ¿no? Toda la trayectoria que se ha llevado en el camino en España, acompañado sobre todo de Bill, ¿no? Que es la compañía inglesa en toda la parte de formación o generación de los modelos en los que plena inclusión pues, está apoyándose en construir esas metodologías preventivas, ¿no? Que nos van a ayudar a crear esos modelos que ayuden a que podamos salirnos, sobre todo en personas con grandes necesidades de apoyo y en conductas que nos preocupan, de situaciones de institucionalización, porque es posible crear otros espacios, otros entornos que ayuden a prevenir ese problemas de conducta y que generen también pues, un cambio en nuestras creencias, un cambio en nuestras culturas. Así que reducción de prácticas restrictivas ha sido una de las claves esenciales en conseguir que este proceso se pueda dar. Ha estado siempre, ¿no? Muy vinculado con todo el proceso de apoyo conductual positivo del que venimos en España, ¿no? Trabajando muchos años y toda la introducción de apoyo activo que también pues, ayudó, ¿no? A cambiar la filosofía, a cambiar los modelos de servicio hacia esos entornos, esos círculos virtuosos, ¿no? Que planteaban que debíamos de generar, como decía Ruimán esta mañana, el control de las personas sobre su vida porque eso era lo que iba a generar una transformación también de cómo acompañamos a las personas en el día a día. Pues tras este speech previo, y esto no cambia, ¿esto cómo va? Next, back, ni next, ni back. Ahora, vale. Quería comenzar con que el tema de las prácticas restrictivas, un término mucho más amplio al que veníamos desarrollando, no vamos a hablar de contenciones mecánicas solamente o de esas intervenciones físicas o esas contenciones farmacológicas, sino que el término empezaba a ser mucho más grande. Pero lo que nos dimos cuenta cuando empezábamos en este camino es que toda la parte de restricciones era un
tema que nos llevaba a silenciarlo, que nos daba miedo sacarlo, en el que apenas sabíamos cómo movernos, ¿no? Porque era algo que no nos estaba gustando en la manera que teníamos que dar apoyo. Sí que en organizaciones, ¿no? Que apoyamos a lo mejor a personas que presentan muchas conductas que nos preocupan con complejidades en su abordaje, pues aparecían muchas más de esas restricciones, pero como no sabíamos abordarlo de otra manera, habría un silencio. Hoy por hoy sigue habiendo ese silencio. De hecho, en Madrid, por ejemplo, hará 15 días en un colegio en Torrejón, pues acaba de haber un escándalo en que la dirección y los profesores de esa escuela silenciaban, ¿no? Que había una profesional que estaba llevando una mala praxis a la hora de dar de comer a su hijo, ¿no? Entonces, esas malas praxis no suelen estar vinculadas solamente con malos profesionales, ¿no? Sino profesionales que no saben cómo llevar a cabo esos adecuados acompañamientos, pues, para que ese niño pueda comer y no se esté negando a comer. Entendemos que esa profesional pues, no lo hacía con la intención de generar un mal, ¿no? Y eso es lo que nos hemos ido encontrando, ¿no? Que al final había una manera de hacer que no eran las adecuadas, pero lo silenciábamos porque no sabíamos qué se decía. Este silencio se ha ido rompiendo, ¿no? Gracias a ese trabajo de puesta sobre la mesa que hay otras maneras de hacer, que es necesario reflexionar en cómo estamos acompañando a las personas, que es necesario hacernos una autoevaluación, ¿no? Y sacar sobre la mesa, no puedo hacerlo de otra manera, no estoy sabiendo hacerlo, es preciso para que podamos cambiarlo. Si no lo sacamos, no podremos construir otra manera de hacerlo, no podremos acompañar a los equipos a poderlo hacer de otra manera. Por tanto, esta parte de silenciar estas situaciones cada vez lo vamos rompiendo más y es un paso muy importante en el apoyo. ¿De dónde partíamos? Pues partíamos de ese protocolo de actuación ante conductas problemáticas graves, ¿no? En las que Uliazpi comenzó a hablar, ¿no? Hace ya muchísimos años de tener unos protocolos de intervenciones físicas. Sí que Plena Inclusión tenía esos protocolos de actuación ante conductas desafiantes, ¿no? Y ahí ya aparecían referencias, ¿no? Información de cómo teníamos que trabajar ante las restricciones, ante las intervenciones físicas, pero esto era toda la información que localizábamos en España vinculado con todo el trabajo que había en relación a las prácticas restrictivas. Pero empezaba una preocupación en la que veíamos, ¿no? Que en toda esa parte de estrategias reactivas parecía que lo teníamos claro, que sabíamos que cuando estábamos en la parte de rojo pues teníamos que recoger los protocolos, que cómo teníamos que actuar. Pero queríamos ver, ¿no? si detrás de esa situación de apoyo en crisis había una visión mucho más profunda, ¿no? De por qué estábamos utilizando esas restricciones. Y bueno, pues en un viaje que hicimos a Inglaterra conocimos la Restrictive Reduction Network, que para nosotros fue una clave esencial para entender que había mucho más, ¿no? Que esas prácticas restrictivas que hasta ahora estábamos identificando. Y desde ahí empezamos a conocer pues, que teníamos esas prácticas sutiles que estaban debajo. Empezamos a investigar, empezamos a profundizar y conocer, ¿no? Cómo en Inglaterra se estaba llevando a cabo el análisis de ese trabajo y llevamos a cabo un artículo en el que pues, Ana Carratala, que estará mañana, Berta González, Marije Goicoechea y Edwin Jones llevamos a cabo, ¿no? Un análisis de cuál era el planteamiento que podíamos llevar desde Plena Inclusión y enfocar hacia el desarrollo en España para plantearnos cuáles podían ser las estrategias que teníamos que hacer para la reducción de prácticas restrictivas. En salud mental ya se comenzaba a hablar, ya había procesos de tolerancia cero en la que se hablaba, ¿no? De la necesidad de hacer un cambio en los modelos de acompañamiento, sobre todo en los ingresos hospitalarios o en el acompañamiento que se hace, ¿no? En toda esa parte de vulneración de derechos de cuando una persona está en una situación de crisis y hay un ingreso, ¿vale? Y pues ahí empezamos a conocer. A lo mejor ahí. A lo mejor acercándote al atril. Yo de técnico, perdonen, pero yo de técnico... A mí me dijeron que presentara, no me dijeron que arreglara esto, ¿eh? Aquí sí, venga, pues ya está. Vale, pues sin moverme. Vale, pues en ese artículo que os comentaba podéis encontrar esas 9 acciones, esos 9 acuerdos en los que hoy por hoy seguimos trabajando, ¿no? Y que nos ayudaron a orientar hacia
dónde podíamos llevar el trabajo, ¿no?, para la reducción de las prácticas restrictivas. Todo ese trabajo está muy alineado con los 6 acuerdos y 6 estrategias que hablaremos posteriormente, que la reducción de las prácticas restrictivas con los que colaborábamos en Inglaterra nos marcaban o nos decían que podía ser el desarrollo que teníamos que tener. Los primeros pasos nos retomamos, ¿no?, al 27 de febrero del 2020, un mes casi antes, ¿no?, de que viniera el COVID, en la que la red de reducción de prácticas restrictivas, tuvimos unas jornadas del grupo de Todos Somos Todos. Es una línea de trabajo que tiene plena inclusión vinculada con el apoyo a las personas con grandes necesidades de apoyo, y en esas jornadas que hicimos en coalición con Bill nos juntamos un grupo de expertos, ¿no? Varios de esos expertos estáis ahí aquí. Isabel del Hoyo decía, ¿no?, parte de ese grupo es Isabel, y son otras muchas personas que hoy compartimos este espacio. Y éramos expertos en apoyo conductual positivo y nos planteamos, vemos un reto, ¿no?, en sacar este tema adelante. Y bueno, pues en aquella reunión, ¿no?, se planteó que uno de los retos era indagar sobre toda la parte de revisión de las prácticas restrictivas, y generamos un equipo de trabajo que ha sacado mucho de lo que hoy por hoy estamos desarrollando y teniendo como trabajo. Vale, los datos con los que contamos, no hay mucha investigación y ahora mismo sí que se están sacando muchos más avances. Sí que estaba el informe del Comité de Bioética de España del 2016, en los que hablaba que España tenía porcentajes mucho más elevados en el uso de las restricciones, hablando de que el 40%, ¿no?, de las personas sufrían este tipo de restricciones cuando estaban en instituciones, y eran datos mucho más elevados a otros países. Por otro lado, sí que quería traeros, ¿no?, que en discapacidad es un tema muy importante el que nos pongamos sobre la mesa. En España, como os decía, no tenemos todavía investigaciones necesarias o datos sobre la incidencia de las restricciones, pero sí que se muestra, ¿no?, que hay un cuestionamiento de que la población con discapacidad o la población con autismo tiene mayor probabilidad, por los prejuicios que existen, por la visión de que no pueden tener control sobre sus vidas, del uso de restricciones. Y es por tanto, ¿no?, que tenemos que generar un trabajo importante en cambiar, ¿no?, esa visión de que las personas tienen derecho a tener control sobre sus vidas, y desde ahí, ¿no?, cambiar la manera de acompañar que estamos generando. Esto fue una de las claves, ¿no?, en encontrar que lo que estaba debajo del iceberg, ¿no?, en esas prácticas restrictivas en las que nos encontrábamos, pues ese proceso de restricciones farmacológicas, de tiempo fuera, los procesos de reclusión, ¿no?, de segregación, todas esas restricciones físicas o esas restricciones mecánicas, ¿qué tenían debajo? Pues debajo tenían que al final estábamos generando, al usar este tipo de restricciones, un terreno hostil para las personas que estamos apoyando. Si nosotros llevamos a cabo, ¿no?, el acompañamiento de estas restricciones, no estamos generando esos entornos positivos, esos entornos capacitadores, esos entornos amigables que ayuden a que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida. Por otro lado, ¿no?, si trabajábamos desde esa visión de restricción constante en la vida de las personas, al final estamos generando una vida en la que se sientan limitados, que se sientan forzados, en las que no hay posibilidad de elecciones, porque estamos restringiendo, estamos considerando que necesitan nuestro control externo para poder desarrollarse. Desde ahí, pues nuestra manera de acompañar, ¿no?, si estamos restringiendo, es de esa mirada del guardián desde la puerta, de que yo te estoy vigilando, ¿no?, esos profesionales a veces que estamos en los comedores o que nos ponemos en el margen de una puerta, en la que parece, ¿no?, que yo como policía, polizón, estoy controlando lo que tú puedas hacer porque no tienes autocontrol, y por tanto, pues ¿no?, alimento todo ese desarrollo de que tú no te veas capaz a poder tener las herramientas o estrategias necesarias. Establecemos límites relacionales, ¿no?, si nos movemos en ese momento, ¿no?, de restricciones, porque al final yo me posiciono en una posición de poder frente a la persona con discapacidad o autismo, ¿no?, en la que no nos estamos posicionando en ese mismo nivel y, por tanto, no nos estamos viendo en esa horizontalidad necesaria para generar un mejor clima en el apoyo que estamos dando. Desde ahí también, ¿no?, desarrollarnos en ese proceso de estrategias coercitivas que al final limitan el que la persona sienta
sienta confianza en lo que tiene que hacer, sienta confianza en que es capaz de poder tomar el control sobre su vida. Decía Ruiman esta mañana, ¿no? Es un proceso que debemos de aprender. Al final el control, el tomar las riendas de nuestra vida no puede ser de 0 a 100, ¿no? Sino que tenemos que generar el entorno, tenemos que generar las posibilidades de que esa creencia en que las personas pueden se tiene que dar, y eso es una de las claves, ¿no?, que tenemos que apostar en los entornos que generemos. Desde ahí, en el fondo, ¿no?, si nosotros estamos acompañando a las personas, estamos generando este estilo de entornos, pues la persona se siente desempoderada, se siente etiquetada, se siente inválida, se siente sobrepasada, se siente ignorada, ¿no? Se siente en que se piensa con ella como un objeto, infantilización, constantemente acusada o en una situación de retención, ¿vale? Y por tanto, pues estos 3 niveles son los que tenemos que analizar o los que tenemos que trabajar, pues para que hagamos un cambio real en lo que está debajo, es lo que tiene que cambiar para que esas prácticas restrictivas no se den en el desarrollo y en el acompañamiento que damos a las personas. Y desde ahí, para mí, esta es una de las claves. En lo que tenemos que conseguir, ¿no?, es salirnos de esta línea entre el ellos y nosotros, en la que si hablamos que tenemos los mismos derechos, si hablamos de que tenemos que generar las mismas oportunidades, si hablamos de que tenemos que generar esos entornos compartidos y construidos para que todos nos sintamos incluidos, ¿no?, en ese proceso que hemos hablado, de la necesidad de que las personas estén en la comunidad, de que desarrollemos entornos que posibiliten su desarrollo y su comprensión, ¿no?, y que no se sientan diferentes, sino que el entorno se adapte y se genere, ¿no?, los cambios precisos, pues generaremos ese acortar la línea entre ellos y nosotros. Y eso es uno de los, cuando preguntamos a las personas que han formado parte, ¿no?, de nuestras comisiones de trabajo en relación a qué era para ellos lo que suponía esto de las prácticas restrictivas, esto era una de las claves, ¿no?, el no sentirse diferente, no sentirse que están en un mundo aparte al que las personas que apoyamos hemos construido. Os decía, ¿no?, que en todo este trabajo para acompañar en la reducción de las prácticas restrictivas, pues hemos considerado que existen 6 estrategias que nos pueden guiar en este camino. Esas 6 estrategias, como veis, están totalmente alineadas con los artículos de la Convención de la ONU, ¿no?, en la que, bueno, pues es importante que veamos, ¿no?, que esto de la reducción de las prácticas restrictivas está muy vinculada con una defensa de derechos, que debe estar en nuestra mirada, en los servicios que generamos, en los apoyos que generamos. Estas 6 estrategias hablan de un proceso de liderazgo. Cada vez estamos más convencidos, ¿no?, de la necesidad de generar esos liderazgos en la práctica, esos liderazgos organizativos que acompañen, que ayuden, que alienten, que guíen, que muestren el camino necesario a desarrollar estas transformaciones. Importante esa parte de recogida y análisis de todas, ¿no?, para poder tomar las decisiones, para establecer cuáles son las políticas de cambio, para saber si nos estamos yendo en el camino adecuado. Necesitamos tener los datos necesarios, necesitamos tener las evidencias que nos ayuden a determinar qué camino desarrollar. Para conseguir este camino, pues no es solamente retirar esas prácticas restrictivas que detectamos y ya están, ¿no? Tenemos que tener equipos competentes, equipos formados, equipos con entrenamiento adecuado en las metodologías de ACP, de apoyo activo, de personalización, que permitan, ¿no?, que tengamos equipos competentes. Como decía Ruiman, ¿no?, el trabajar en la comunidad cada vez nos hace generar profesionales con unas competencias mucho más allá hasta la que ahora estamos generando, ¿no? Para un modelo asistencial, pues necesitas unas competencias, pero para los modelos de apoyo que estamos generando ahora necesitamos una formación mucho más exhaustiva, y estos desarrollos profesionales pues van a ser claves para que consigamos ese trabajo de reducción de las restricciones. Necesitamos herramientas, ahora os presentaremos, ¿no?, herramientas que nos ayuden en el análisis, en la detección, en la evaluación, ¿no?, y que nos guíen en cuál es el camino necesario en esta nueva perspectiva que estamos planteándonos. Y esas estrategias de prevención que ayuden a determinar cómo generar esos entornos preventivos, cómo generar esos entornos capacitadores que ayuden, ¿no?, a que las personas pues, puedan desarrollar sus proyectos de vida con aseguramiento de que cuentan con los apoyos adecuados para ese desarrollo. Y para guiarnos, ¿no?, en todos esos procesos de coproducción, de tener en cuenta a la persona y a la familia en el desarrollo del diseño de cómo va a ser, pues es clave.
Escuchar a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, contando, ¿no?, tanto sus experiencias, cómo visionan, ¿no?, toda esta parte de las restricciones, os invito a que sea la clave y el eje esencial hacia el que os motivéis, porque desde ahí se aprende, se desarrolla y es mucho más potente, ¿no?, escuchar las propias experiencias. Y hay mucha documentación también sobre la voz en primera persona de las personas con discapacidad y tiene mucho más fuerza. Es importante, ¿no?, todo ese proceso que estamos llevando a cabo del apoyo emocional después del incidente, ¿no?, todo ese trabajo de apoyo post-incidente o el debriefing que ayuda, ¿no?, a acompañar a los equipos tanto en esa parte de acogimiento emocional cuando una situación ha sucedido, como todo el proceso posterior de aprendizaje que nos puede ayudar a la revisión, a la reflexión, a buscar las alternativas necesarias de una manera compartida, ¿no? Desde un juzgar, sino desde analizar qué ha podido suceder y cómo podemos generar otras maneras de hacer. Guiarnos sobre estas 6 estrategias será el camino en el que estamos evidenciando, ¿no?, que nos va a ayudar en todo ese proceso de transformación, de generar servicios, ¿no?, que trabajen sobre esta reducción de las prácticas restrictivas. También está siendo clave en este trabajo pues, que ha salido una legislación y una normativa específica. Esta legislación y normativa específica está siendo uno de los motores claves pues, para que las administraciones nos estén obligando a generar esta transformación, y esto está llevando pues, a que inspecciones, planes de trabajo estén guiados, ¿no?, hacia este marco de reducción de prácticas restrictivas. En el 2022, la Fiscalía General del Estado publica una instrucción en la que obliga a las residencias a toda la parte de reducción de restricciones y ya hay una normativa específica que nos guía en este trabajo. Y por otro lado, todo el proceso, ¿no?, de pilotaje que se ha llevado a través de los Next Generation, que algunos de vosotros conocéis, sobre todo por el proyecto Mi Casa, ¿no?, en el que hemos estado muchas entidades involucradas. Este proyecto Mi Casa se encuadraba, ¿no?, dentro de una estrategia nacional para buscar cuál sería la estrategia de desinstitucionalización, ¿vale? Entonces, todo el tema de las restricciones sí que entró dentro de un proyecto que se llamó el Proyecto de una vida en comunidad, el proyecto EDI, que lleva a cabo un análisis sobre cuál era la normativa o cuáles eran las características que se estaban trabajando en España vinculado con toda la parte de reducción de prácticas restrictivas. De este proyecto EDI se hablaba, ¿no?, de que la atención a personas en situación de dependencia en España se encuentra en un proceso de transformación hacia modelos más éticos, respetuosos y centrados en la persona. Uno de los pilares claves va a ser ese cambio en la visión, ¿no?, de la eliminación de sujeciones y restricciones, promoviendo alternativas preventivas que garanticen los derechos, la dignidad y la libertad individual. Por tanto, ¿no?, desde este proyecto se puso sobre la mesa la necesidad de hacer una revisión en todo esto que estábamos llevando a cabo desde el movimiento de plena inclusión y comenzaron, ¿no?, a introducirse en la estrategia de desinstitucionalización claves muy importantes que se materializan hoy en día en que la reforma de la ley de la promoción de la autonomía personal ya recoge 2 claves esenciales, y es la necesidad de generar modelos y metodologías basadas en toda la prevención y en esa parte de entornos de vida personalizados que ayuden, ¿no?, a que esa estrategia de desinstitucionalización introduzca claves de cómo ir reduciendo las prácticas restrictivas. Por otro lado, se ha generado un plan de acción del 2024 al 2025 en la que ya se habla de fomentar metodologías preventivas y respetuosas con los derechos, en la que se habla de la eliminación de las sujeciones físicas con sustitución de medidas preventivas y centradas en derechos, y se habla de la necesidad de evaluar los entornos para identificar esas restricciones y promover su transformación. Procesos muy importantes que van a impulsar, ¿no?, a que las organizaciones nos veamos empujadas, nos veamos con la necesidad y nos veamos con las estrategias necesarias a poder llevar a cabo este camino. Por otro lado, hay dentro del acuerdo de acreditación y calidad del sistema de apoyo a la dependencia, se plantea, ¿no?, un compromiso institucional con la atención libre de sujeciones. Todas las personas atendidas en el ámbito de los servicios de atención a la dependencia tienen el derecho a recibir una atención libre de sujeciones y libres de coerciones, ¿vale? Con lo cual, todo está
Esta metodología, ¿no? Este planteamiento de reducción de prácticas restrictivas está recogida ya en un acuerdo de acreditación y calidad que debemos de cumplir todas nuestras organizaciones. Y para ello nos van a exigir, ¿no? que los centros debemos de elaborar un plan de atención libre de sujeciones con alternativas preventivas y positivas, ¿vale? Que si lo vinculamos con esas estrategias que hemos planteado, nos pueda salir una estrategia importante, ¿no? para reducir todas esas situaciones. Importante también garantizar su aprobación por la inspección y nos van a pedir antes del 30 de junio del 2025 pues que esto esté contemplado dentro de nuestros planes de acción o nuestras políticas dentro de nuestras organizaciones, y la importancia de formar al personal en metodologías como el apoyo conductual positivo, que se identifica como una de las claves esenciales que puede ayudar a toda la reducción de las prácticas restrictivas. Contamos con una serie de herramientas que nos van a acompañar y que ya son materiales, ¿no? que os pueden servir de foco o de visión hacia, ¿no? ese trabajo que tenemos que ir desarrollando en nuestras organizaciones. Desde Plena Inclusión se han desarrollado ya 3 pilotajes en los que Apanate ha estado participando en 2 de ellos. Todos los materiales, toda la información está compartida y puede servir de guía. Y por otro lado, existe una herramienta que se ha desarrollado desde este equipo en la que hemos hablado antes, ¿no? en la que Ruimán comentaba anteriormente, que es la herramienta Libre. Esta herramienta es una herramienta que está digitalizada y también desde el INICO han validado, y esta herramienta nos ayuda, ¿no? a poder identificar y a generarnos, ¿no? un plan de trabajo de cómo estamos organizativamente o individualmente llevando a cabo el trabajo de restricciones. También en los últimos años estamos haciendo todo un trabajo de colaboración con Ramón Nobel y con equipos de psiquiatras en toda la parte, ¿no? de reducción de prácticas restrictivas a nivel farmacológico, porque cada vez vamos encontrando, ¿no? que también las situaciones de restricción en conducta que han recibido las personas a través de fármacos pues es importante, y vemos, ¿no? que muchas de las conductas a veces pues pueden ir vinculadas por efectos secundarios, por situaciones en las que las personas no tienen control sobre su pensamiento, su cognición, y por tanto es un trabajo importantísimo a llevar a cabo en coalición con los servicios sanitarios. Algunos de los datos, ¿no? que se han ido sacando de la herramienta Libre, en la que ya empezamos a tener información sobre cuáles son las restricciones y la frecuencia con la que aparecen, pero que no me voy a meter porque ya nos estamos pasando de tiempo. Sí que comentar, ¿no? pues todos estos recursos que os pueden ayudar en la capacitación. En ese código QR podéis encontrar pues, los diferentes manuales que hemos ido adaptando, traduciendo o generando para ayudarnos, ¿no? en el camino de la reducción de prácticas restrictivas, desde un manual en la que aparecen la terminología y las claves que identificamos, un manual también que hemos traducido que nos puede ayudar, ¿no? a cómo generar un plan de reducción de restricciones, y toda la parte de manuales de acompañamiento en el proceso del debriefing, que es una de las claves que nos estamos introduciendo porque vemos que tiene un potencial muy fuerte. También ahí os hablábamos, ¿no? de la comisión de la Restrictive Reduction Network, en la que, bueno, pues ahí en inglés, pero fácilmente traducible, contáis con todas las clases de materiales necesarios para trabajar en este proceso de reducción, y también existe una formación tutorizada en Plena Inclusión que podéis pedir a las federaciones autonómicas, y hay un plan de 6 semanas de formación de 32 horas que os puede ayudar también, ¿no? en la implementación o desarrollo en vuestros equipos para cómo detectar y cuáles son las claves para la reducción de las prácticas restrictivas. Importante también este avance que estamos desarrollando, ¿no? en esta visión de trabajar hacia la desinstitucionalización, en la generación de esos entornos capacitadores en las que bueno, pues tenemos una serie de claves que son esenciales que pensemos, ¿no? Cómo generar nuestros servicios en ese tipo de interacciones sociales positivas, en cómo debemos de apoyar la comunicación, en cómo es necesario, ¿no? apoyar la participación en actividades significativas de las personas para que sus vidas tengan sentidos, que esas actividades estén personalizadas y sean elegidas, a apoyar, ¿no? y se ha ido hablando a lo largo del día, a mantener esas relaciones con familiares y amigos y cómo las relaciones son claves importantes, a esas oportunidades de elegir, a fomentar la autonomía y la independencia, a apoyar a la persona y al cuidado de su salud, a generar esos buenos entornos físicos y generar
profesionales, ¿no?, que tengan la cualificación y que tengan las competencias necesarias para poder gestionar unos apoyos de calidad. Lo que vemos, ¿no?, es que si trabajamos enfocados en generar este tipo de servicios, este tipo de entornos, generaremos vidas de calidad, será menos probable que aparezcan las conductas que nos preocupan y las personas pues, generan ese desarrollo que quieren en su vida y que tienen una vida pues, feliz y deseada. Ya para casi acabar, de la entidad que yo vengo, que es APADIS, pues hemos llevado a cabo desde el 2022 un proceso de transformación, ¿no?, para trabajar toda la parte de reducción de prácticas restrictivas, y las claves en nuestro proceso ha sido toda la parte de sensibilización a toda la parte de los equipos de atención directa, de profesionales externalizados, ¿no?, que conozcan y sepan ese impacto de las restricciones sobre la vida de las personas, ¿no?, esa parte del trauma, esa parte de cómo la restricción está suponiendo eso que hablábamos del iceberg, ¿no?, y cómo eso está impactando en sus aprendizajes, en sus interacciones, en su manera de vivir la vida. Y ampliar ese concepto, ¿no?, de las restricciones. Después, creímos esencial, ¿no?, llevar a cabo un análisis de las restricciones en toda la organización, de manera que nos ayudara, ¿no?, a tener cuál sería el foco donde queríamos poner para ir reduciendo las restricciones que habíamos detectado. Sí que hemos dado mucho peso al registro y análisis de datos sobre cuál es el uso y el apoyo que damos en las decisiones de alternativas de estas restricciones que tomamos. Hemos hecho mucho ahínco y posiblemente ha sido una de las claves esenciales toda la parte de reducción de fármacos para el control y bueno, pues hemos conseguido resultados muy positivos en que las personas han reducido significativamente el uso de fármacos en sus vidas y les ha cambiado radicalmente, ¿no?, el cómo enfrentan el día a día. Importante también la capacitación en los equipos para que apoyen a aumentar la participación, el asumir riesgos, ¿no? Trabajar sin prácticas restrictivas también supone tener muchos más riesgos en la situación que pueden vivir las personas y bueno, pues tenemos que dar estrategias a los equipos pues para tener también las herramientas necesarias para poder asumir esos riesgos. Toda la parte de proceso de acompañamiento posincidente, que es una de las claves, ¿no?, en cómo cuidar a los equipos, en cómo acompañar, en cómo apoyar también a la persona con discapacidad y del desarrollo, ¿no?, a entender esas situaciones que han vivido. Muy importante todos los procesos de apoyo al cuidado, al cuidador, ¿no?, en la que bueno, pues ese estrés, esa sobrecarga, esas situaciones vividas, pues es necesario acompañarlas y cuidarlas. Y clave para nosotros, pues la presencia de la persona con discapacidad intelectual de desarrollo en todos los procesos, ¿no?, que sean los que nos orientan, los que nos guían, los que realmente están en el centro, ¿no?, de las decisiones que vayamos tomando en la organización, porque eso es lo que va a cambiar realmente que creemos unos servicios que estén vinculados con lo que las personas tengan. Tener en cuenta sus vidas y cambiar esa visión de que son capaces ha sido también una de las claves, ¿no?, de no ponernos barreras, no pensar que es que tengo que poner esta restricción porque no es capaz, porque no va a saber, porque necesita esa sobreprotección que muchas veces nos está limitando a que las personas se puedan enfrentar a nuevos retos. La parte también que las restricciones nos mostraban, ¿no?, esa parte constante de estar observando a las personas, saber qué hacen para que no se caiga, para que no le pase algo. Y ese sobrecontrol, ¿no?, al final te genera una dependencia de los profesionales y no te hace sentirte capaz, ¿no? Y pues toda la parte de reducir la observación y el control constante de las personas ha sido también uno de los puntos claves que vemos en nuestro proceso de transformación hacia la reducción de prácticas restrictivas. Poder transformar nuestra organización en unidades de pocas personas, generando, ¿no?, la filosofía de esos espacios más amigables, es una de las esenciales también que nos han ayudado a conseguir, ¿no?, que no pudiendo retirar las residencias que tenemos, ¿no?, porque ese proceso va a ser a mucho más largo plazo, el que podamos ir generando esos servicios en unidades de pocas personas que sean mucho más amigables ha sido una de las claves también que está ayudando en este proceso de transformación. Incluir a las familias, como se ha ido comentando, ¿no?, en esta mañana, son importantes, son claves y si no vamos de la mano con las familias, pues no podremos hacer ese proceso de cambio. Contar con la voz de las personas en que nos digan, ¿no?, cómo quieren que sea, cómo es su experiencia, cómo han sido sus vivencias, pues también es uno de los motores que nos están ayudando a generar este campo.
Y luego, bueno, pues una de las claves que nos ayudó también ha sido toda la formación en baja activación y manejo de conductas, que nos ha ayudado, ¿no?, a cambiar la visión de la necesidad, de cómo nosotros nos posicionamos, cuál es a nivel sensorial el espacio que estamos generando, nuestra mirada, nuestra sonrisa, nuestra manera de acompañar, ¿no? Pues todos esos procesos de baja activación están siendo esenciales en cómo los profesionales vayan, ¿no?, teniendo la conciencia de la necesidad de generar una adaptación a la hora de acompañar a las personas que tienen conductas que nos preocupan. Y ya por último, pues todo este trabajo ha conseguido generar una serie de resultados muy positivos, en la que pues hemos conseguido que el 52% en el 2023 consiguieran una bajada de medicación y 45 de las personas de las 110 participantes han conseguido reducir su medicación en el 2024. Cada persona cuenta dentro de su plan de apoyo con una revisión de las prácticas restrictivas, lo que está ayudando a identificar en cada uno de ellos cuáles son esas restricciones que se están poniendo en marcha, cuáles son los motivos que nos llevan a ello y cuáles son las estrategias que vamos a poner en funcionamiento para su reducción. Toda la parte de registros de análisis de las medicaciones de SIPRECISA, que está siendo una clave fundamental, ¿no?, para todo el trabajo en toda la reducción de fármacos. Toda la revisión de medidas de sujeciones físicas, barandillas, apoyos en silla de ruedas, ¿no?, que tenemos para personas con más necesidades de apoyo, pues para poder ir valorando alternativas y encontrar otros caminos en el que hacer. Estamos incorporando en el día a día, ¿no?, todo ese proceso de consentimiento informado en que las personas, pues sean por tratamientos médicos, sean porque tenemos que hacer una intervención física, sean porque hay que poner una norma, pues tiene que contar con un consentimiento informado y que la persona entienda y comprenda el por qué se está llevando a cabo. Y muy importante, una de las situaciones que nosotros tenemos es que 2 de los servicios son específicos de grandes problemas de conducta y, por tanto, bueno, pues no contamos ni con contenciones mecánicas, ni con salas de aislamiento, ni con ningún tipo de restricción de ese orden. Pero sí que lo que detectábamos que en algunas situaciones, cuando había conductas muy de alto riesgo, pues sí que llevábamos a cabo intervenciones físicas. Entonces, esas intervenciones físicas se han ido trabajando y se ha hecho un trabajo muy potente para su reducción y casi eliminación, generando toda esa parte, ¿no?, de estrategias de baja activación que están permitiendo que no se lleven a cabo. Así que, bueno, pues con esto muchas gracias. Espero que os haya generado un marco de cuál es el trabajo que se está llevando a cabo en toda la parte de reducción de prácticas restrictivas. Y nada, un saludo.